Nosotros estábamos desarrollando este proyecto que se llama Paneles, donde vamos a diseñar esta interfaz gráfica que tiene su barra de menú y sus componentes gráficos. Habíamos dicho, ¿verdad?, que todas las interfaces gráficas pues son estructuras jerárquicas donde tenemos un contenedor inicial y de ahí le vamos adicionando elementos. En este caso, la ventana puede tener una barra de menú y un panel con pestañas. Ya sabemos la clase, gFrame, un gMenuBar. El gMenuBar se asocia con setJMenuBar o setGMenuBar. El panel que ahora vamos a trabajar es el gTabletPane y se adiciona a la ventana con setContentPane o con ADD, las opciones de menú que ya habíamos estado trabajando, y lo que vamos a trabajar ahora es con los paneles en el panel con pestañas. Ahí nos habíamos quedado, ¿sí? Entonces, pues vamos a continuar con los paneles. Aquí. Vamos a trabajar con un panel con pestañas, ¿sí? Con el cual se controlan los componentes. Se superponen uno con otro de forma que solamente vamos a poder ver el que está encima de la pila, ¿sí? Y las pestañas se pueden configurar de manera que las podemos colocar donde nosotros nos eh, sea mejor, ¿verdad? Este es un ejemplo de un panel con pestañas. Estábamos trabajando con él, ¿sí? Tiene su pestaña y aquí adentro tiene el panel donde vamos a utilizar ahora los administradores de diseño, ¿sí? Observen que el panel mezclado lo vamos a heredar de gTabletPane y vamos a trabajar de la misma forma que hicimos con el panel inicial con el que trabajamos. Le vamos a colocar un color de fondo, un borde, y le vamos a decir que sí que es opaco para que no tengamos problemas con los colores de fondo. Eso es lo que teníamos. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro NetBeans y nos colocamos en los proyectos de la unidad 1 de tópicos. Aquí tenemos el proyecto paneles. Estábamos trabajando con este ejemplo. Aquí nos quedamos el viernes, sí, platicando de esta clase, y cuando nosotros lo vemos ya ejecutándose, dependiendo del look and feel, lo podríamos ver de esta forma, ¿sí? Si recuerdan, estuvimos probando diferentes look and feel. Ok, aquí está. Muy bien. Pues vamos a seguir adelante entonces con lo que nosotros tenemos preparado para esta situación, ¿sí? Bien, vamos a empezar con los administradores de diseño. Como les comentaba, ¿verdad? Tenemos varios, y el gFrame y el gPanel, cuando se crean como objetos, ya tienen asociado un administrador de diseño. Vamos a empezar con Grid Layout. Grid Layout, nosotros, ¿cómo se llama? Vamos a iniciar, bueno, ahorita comento eso. Aquí está, miren, el Grid Layout. El Grid Layout, a final de cuentas, es una clase. Entonces nosotros le vamos a decir que quiero trabajar con un Grid Layout, y cuando creo el objeto le tengo que indicar cuántas filas y cuántas columnas, en cuántas filas y en cuántas columnas se va a dividir el contexto gráfico. Entonces ya aquí estamos diciendo que vamos a crear ese Grid Layout, ¿sí? De 2 filas y 2 columnas, ¿sí? También lo podemos hacer a través de los métodos. Yo puedo ponerle set rows y set column. Pero esto crea un objeto en memoria. Entonces, para que nosotros podamos asociar un layout a un contenedor, tengo que usar el método setLayout. Y tengo que decirle a qué componente le voy a dar el administrador de diseños. En este caso, a este panel que estamos creando en esta línea, es un panel normal, le voy a decir que voy a usar ese administrador de diseño, Grid, ¿sí? Muy bien, como ustedes ven aquí,
Ya tengo la clase panel mezclado y como voy a ocupar bordes para cada uno de nuestros paneles en cada pestaña, entonces voy a crear un borde. Aquí está, borde del panel tab. Este borde lo voy a ocupar en varios paneles. Entonces, en lugar de estarlo creando para cada uno de los paneles, lo voy a crear como un atributo de mi clase panel mezclado, ¿sí? Entonces, observen que aquí lo declaro, ¿sí? Como atributo. Y en el constructor hago la creación del borde. Aquí está, border factory. Recuerden que la clase border factory me sirve como, me ayuda a crear diferentes bordes y tiene este método con que creamos este borde. Ya no va a ser un borde de línea, ¿sí? Va a ser otro borde de los que tenemos. Entonces lo vamos a crear y ahí ya lo tenemos en memoria como atributo de la clase panel mezclado. Fíjense aquí algo importante. Cuando nosotros creamos atributos, la forma correcta de hacerlo es lo declaramos fuera de la clase, aquí está declarado, y lo inicializamos en el constructor, porque esa es la función del constructor, inicializar a los atributos de la clase, ¿sí? Entonces, yo bien aquí podría haber puesto el igual y todo esto aquí mismo, pero nosotros no lo vamos a hacer así, vamos a respetar la estructura. Declaramos e inicializamos dentro del constructor, ¿ok? Como nosotros estamos creando aquí el objeto, lo estamos inicializando y es el único lugar donde lo vamos a crear, no vamos a estar modificando su valor en otros lados. Entonces, le ponemos final para decir que este es un atributo que es constante para la clase, ¿sí? Ok, entonces esta es la forma y ya tenemos el método add componentes, ¿sí? En el add componentes, observen ustedes que es el que ya habíamos, que tenemos en el código aquí, ¿sí? Y entonces aquí le creo otro borde y ahora sí voy a adicionar una pestaña. Como es un panel con pestañas, tiene el método add tab, ¿sí? Que es el que vamos a usar. Le ponemos el título a la pestaña y aquí iría el componente. ¿Cuál es el componente que yo quiero colocar? Y entonces aquí lo voy a hacer a través de un método, ¿sí? Panel con malla, ¿sí? Bueno, vámonos a nuestro código para ir haciendo esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es crear nuestro atributo, ¿sí? Le vamos a poner private y es un border, ¿sí? Y le ponemos borde panel tab. Así, ahí lo tenemos declarado, ¿verdad? Observen, ya no me comentó ningún problema aquí. Entonces ahí lo tengo como atributo declarado. Y ahora lo vamos a crear aquí en el panel, en el constructor. Le voy a decir border. Aquí está. Panel tab. Border panel tab. Y aquí le voy a poner borde panel tab. Igual lo voy a inicializar y voy a ocupar la clase border factory. Punto. Y aquí tengo diferentes bordes. Entonces voy a ocupar este, ¿sí? Ok, como que tiene una pequeña sombrita, eso es lo que nos dice. Ahí está, ¿sí? Entonces aquí observan que ya lo estoy inicializando, ¿sí? Y como lo estoy inicializando en el constructor, me dice, si no lo vas a ocupar, eso es lo que me está diciendo acá NetBeans con esta línea amarilla. Si no lo vas a modificar en algún otro lugar, pues yo te recomiendo que lo pongas final. Eso es lo que me dice NetBeans y ahí está, ¿sí? Y ahora aquí me está diciendo que pues, no es usada porque todavía no la usamos, ¿verdad? Pues ya tengo aquí mi primera parte, tengo este atributo que lo voy a usar después, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a crear, si ya tienen esto,
vamos a crear la primera pestaña. Profe, a mí el Border Factory no me deja declararlo. El Create Edge Border me lo mantiene subrayado y me dice que la clase no está localizada. Ah, pero no te pone aquí, ¿cómo se llama? Un foquito para que lo importes. No, tampoco. Y está bien escrito, Border Factory. Aquí tienes que tener este import. Checa si tienes este import. Sí, el import si lo tengo, también tengo el private de abajo, el private creo que no le puse final, no sé si eso sea, bueno, sigue siendo igual. Sí, eso no tiene problemas. Aquí, bueno, Es que yo creo que puse el new de más, sí, ya. sí, Ok. no, porque no estamos creando, o sea, esta clase estamos llevando un método estático que me devuelve un objeto. Ya quedó, profe, es que yo le había declarado antes un new por error. Ok, pues ya tengo esto aquí, ya tengo el panel. Ahora vamos a crear la pestaña. La pestaña, como insisto, es un panel con pestañas, pues hay que ponerle aquí. Si yo le pongo this punto, aquí me sale add tab. Observen que hay tres formas de hacerlo, ¿sí? Con título y componente, que se lo vamos a ocupar. Yo le puedo poner incluso un icono a la pestaña para que aparezca a un lado. Y también nosotros podemos ponerle un tooltip, es decir, que cuando pasemos sobre el componente aparezca un mensaje, ¿sí? Entonces, hay cuatro formas de hacerlo. Nosotros vamos a ocupar por el momento la más simple, que es el add tab. Esto, lo primero que va aquí es el mensaje, sería el título que lleva la pestaña panel con malla. Y aquí iría un panel. Aquí, si yo, por ejemplo, vamos a crearlo aquí, un gpanel, ejemplo, new gpanel. Bueno, esa sería una forma. Aquí le pondríamos ejemplo, ¿sí? Y ahí iría nuestro panel, ¿sí? Vamos a dejarlo así. Le adicionamos a mi clase panel mezclado una pestaña, aquí está, y el panel que va adentro, ¿verdad? Sí, yo le podría poner a ejemplo.setBackground color.green, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, ya que tengo eso, ¿sí? Pues voy a compilar mi proyecto y veo cómo aparece. Pues ahora aquí está, miren. Este es el panel. Y el borde aquí apenas se ve, ¿sí? Este es el panel. Eso es lo que acabamos de hacer. Este es el panel que le adicionamos, ¿sí? Ok. Muy bien. Entonces, ahora vamos a construir adentro de este panel. Aquí le vamos a poner elementos. ¿A quién le vamos a poner elementos? Pues al panel que acabamos de crear, ¿verdad? Aquí adentro. Bien. Entonces, eso lo vamos a hacer en un método. Aquí esto fue como ejemplo, ¿sí? Simplemente, ¿sí? Vamos a quitarle esta parte de aquí, lo voy a comentar, ¿sí? Y entonces yo podría hacer lo siguiente, miren, aquí, ejemplo, y aquí le pongo el método que quiero add panel con malla, ¿verdad? Este método panel con malla, ustedes lo tienen aquí abajo, entonces le vamos a quitar los comentarios, ¿sí? Aquí está. Bien, entonces aquí me dice, este método, observen que devuelve un componente, ¿verdad? Entonces yo aquí le podría poner así, componente, ¿sí? Y ya no tengo problema, ¿verdad? ¿Sí? Está devolviendo un componente y se lo asocio a un componente. ¿Qué cosa espera el tab? Espera un componente gráfico, ¿sí? Entonces es válido. Pero si yo quiero, yo sé que es un gpanel,
aquí me dice, oye, espérame, un componente, tengo un problema porque esto me devuelve un componente y tu variable es un panel. Entonces, nada más aquí hacemos el cast. ¿Sí? Y entonces ya esta referencia, que es una referencia componente, ¿sí? Le estoy diciendo que aquí la vea como un gpanel. ¿Y eso se puede? ¿Se puede que un componente se vea como un gpanel? Bueno, depende del objeto que haya sido creado. Si el objeto fue creado como un gpanel, cuando yo lo creo así, se vale. Pero yo podría ponerle aquí gbutton, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Aquí vamos a pensar que aquí le pongo gbutton. ¿Sí? Aquí me está diciendo que está bien el gbutton, ¿sí? Porque pues, es un componente, ¿sí? Sin embargo, nosotros lo que queremos aquí adentro es un componente. Entonces, esto se vale porque está devolviendo un componente, ¿verdad? Y los botones, los paneles, todos son componentes. Entonces, este cast se vale. Pero si yo le dijera aquí string, no se vale. No se vale porque un string no es un componente. ¿Sí? Ahí observen que me dijo. ¿Sí? Componente no puede ser convertido a un string. ¿Sí? Aunque yo le diga, oye, yo lo quiero ver como un string, no se puede. ¿Por qué? Porque un string en su estructura de herencia no deriva de componente. ¿Sí? Pero un botón sí, un panel sí. Entonces nosotros aquí vamos a poner así, gpanel. Esto sí se vale, ¿verdad? Entonces, el cast es válido de acuerdo a la jerarquía de herencia, ¿sí? No podemos mágicamente cambiar objetos o sea, hacer cast de cualquier tipo de objeto. Eso no se vale. Depende de la jerarquía de herencia, ¿ok? Entonces, aquí ya tengo el método add panel con malla. Aquí está, observen, devuelve un componente. Ahora platicamos esto, pero ya lo tenemos así, ¿verdad? Esto sí lo deben tener así, por favor. Y entonces voy a compilar mi código. Y aquí está, observen. Ahora este es lo que tiene el panel que acabamos de adicionar al panel con malla. Tiene estos elementos. Observen que está generado como una matriz, ¿verdad? Aquí lo interesante, miren, con esto de los layouts, esto es lo bueno. Miren, como si yo eh, cambio el tamaño, pues se ajusta, le respeta los bordes que yo le estoy indicando, pero los componentes se ajustan al espacio disponible. ¿Sí? Aquí yo estoy usando un administrador de diseño. Ya no estoy usando los métodos setBounds, ¿sí? Porque si yo usara, tendría que calcular estas coordenadas de aquí, ¿verdad? Las tendría yo que calcular para poner los objetos, y el problema es que si yo muevo la pantalla, los objetos no cambian de tamaño, ¿sí? Seguirían fijos y estarían ocultos. Esa es la ventaja que tienen los administradores de diseño. ¿Ok? ¿Hasta aquí les funcionó igual el código? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, miren, ¿sí? Bueno, miren, aquí nosotros vamos a trabajar con este método, un método que se llama add panel con malla, que es el que está aquí y que devuelve un componente. Bien, como aquí estamos declarando una variable local, ¿verdad? Como esta variable local solamente la voy a ocupar una vez en mi código, bueno, pues entonces en lugar de utilizar una variable local, aquí llamo directamente al método. Control C, Control V, ahí lo llamo, y pues ya no lo uso, ¿sí? Ya lo dejo comentado. Entonces, esto aquí estoy llamando directamente al método. Yo sé que este método devuelve un componente que es lo que está esperando el add tab, ¿verdad?
¿sí? Y ya no ocupo una variable porque solamente una vez la voy a ocupar, ¿sí? Entonces, este sería el ejemplo. Ahora aquí vamos a platicar. Se supone que yo lo que quiero colocar dentro del panel dentro de la pestaña, quiero colocar un panel. Ese panel quiero que ocupe grid layout y observen, aquí estoy creando un panel auxiliar, este panel, ¿sí? A este panel yo le estoy dando el borde que nosotros vimos ahí. El borde que creamos inicialmente. Y a este panel, ¿sí? Observen, le estoy asignando el grid layout. ¿Ok? Bien, ya tengo aquí que mi grid layout es de 2 filas, 3 columnas. Si yo le pusiera aquí 3 filas, ¿sí? Voy a ver cómo aparece esto. ¿Sí? Miren cómo los ordeno. Ahí están las 3 filas. Ok, entonces los está ordenando por filas según lo que vemos aquí, ¿verdad? Muy bien. Entonces son 2 filas. Y hasta aquí sería el panel. Yo estoy configurando mi panel aquí. Ahora voy a crear unos botones. Aquí creo el botón 1. Fíjense a quién le estoy adicionando el botón. Botón 1. Aquí estoy creando un objeto anónimo que se lo estoy asignando ¿cómo se llama? Lo estoy adicionando al panel la segunda vez. Yo aquí a botón 1, por ejemplo, le podría decir ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces ya le estoy diciendo que quiero que sea 1, el botón 2, aquí lo tengo, y ya aquí construí lo que va adentro, ¿sí? Del panel que estoy creando ahora, porque lo estoy adicionando todo, observen, lo estoy adicionando al panel. Y ese panel es el que devuelvo, observen, este es el que devuelvo. Entonces al devolver, como el panel es un componente, no tengo problemas, y ese es el que se ve, ¿ok? Entonces vamos a ver. ¿Sí? Ok, aquí, ¿qué pasó con el botón 1? Que no le cambió el set background. A ver, veamos aquí. Botón 1, set page. Vamos a ponerle así, a ver si así le cambia el color del botón 1. Apenas se alcanza a ver ahí, miren. Profe, el ambiente tiene que ver porque yo no le puse el set opaque y sí me puso el botón verde. Y tiene que ver, como ustedes se dieron cuenta también acá. Ahora yo le voy a cambiar a nuestro, aquí yo tengo GTK, aquí le voy a poner Nimbus, por ejemplo. ¿Sí? Y, ok, ahí está, miren. Sí, tiene que ver, definitivo. Aquí también tiene que ver con las pestañas, porque, ¿cómo se llama? En algunos el fondo de la pestaña lo considera transparente y se ve el fondo del que lo contiene. Entonces aquí se vería cian. Entonces sí, tiene que ver. Sí, el look and feel es el que controla esa situación. Muy bien, es una buena observación. ¿Ok? Entonces, bien, ya vimos aquí cómo se ven los botones, ¿verdad? Ahí se ven un poquito más bonitos con este look and feel, ¿sí? Observen cómo los está organizando. Miren, vamos a hacer algo así antes de continuar con esto. Yo aquí al panel, aquí le estoy asignando el layout, ¿verdad? Ahí. Esta línea la voy a comentar. Es decir, ok, el grid pues está en la memoria, pero no se lo estoy asignando a nadie. Entonces el panel no va a ocupar el grid layout, ¿verdad? Entonces observen qué pasa. Miren cómo colocó los botones, ¿sí? ¿Por qué? Porque
panel está usando un administrador de diseño que es el Flow Layout, y el Flow Layout coloca todos los elementos en la parte superior centrados y en su tamaño mínimo. Eso es lo que hace el Flow Layout. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, entonces aquí podríamos hacer lo siguiente, miren. Aquí yo le podría poner South y le podría decir, oye, panel.getLayout, que me dé el layout, ¿sí? Y vamos a ver qué nos imprime aquí. Yo de aquí le digo, oye, dame tu layout, ¿sí? Vamos a ver qué hace esto. Aquí me está diciendo, miren, que este es el layout. Yo le dije que imprimiera y me está diciendo, es Flow Layout lo que tiene. Con estos son sus parámetros, ¿verdad? Yo los puedo configurar, ¿ok? Ahora, si yo le asigno el grid, le digo, ¿sabes qué? Quiero que uses el grid layout, ¿sí? Entonces me salgo acá. Y observen acá, ¿cuál está usando? Grid porque fue el que yo le asigné. Observen. Entonces así está. Entonces, si no le decimos nada a un panel, el panel tiene Flow Layout. Si no le decimos nada a un G-Frame, tiene Border Layout. ¿Okay? Bien. Sigo adelante entonces. ¿Alguna pregunta aquí con el panel con Maya? No de mi parte. No, ninguna. Ok, muy bien. Excelente. Entonces, ahora vamos a la siguiente. Vamos al siguiente. Este es con Grid Layout. Ahora vamos a trabajar con Border Layout, que es el que utiliza el G-Frame, pero se lo vamos a asignar a un panel, ¿sí? Entonces, miren, aquí vamos a adicionar una nueva pestaña, entonces la colocamos abajo o arriba, dependiendo de cómo lo queramos ver, ¿sí? Esto es secuencial, este va a ser la primera que se ve, luego la segunda y así subsecuentemente con el ATAP. Entonces se adiciona un panel en una pestaña, aquí lo tenemos, vamos a ocupar este método, panel con borde, y observen que aquí ahora el layout va a ser border layout, ¿sí? Ok. Y como les decía, nosotros cuando usamos border layout necesariamente le debemos poner dónde quiero que se ubiquen los componentes. Aquí vamos a crear 5 botones, ¿verdad? Y esos botones, el primero lo voy a poner al norte y esto es importante. Como les dije previamente, aquí sí debo escribir correctamente porque esto lo va a interpretar en la máquina virtual. Aquí le tengo que poner norte en inglés con mayúscula al inicio y así todos los demás. Si no quiero usar los strings, puedo usar las constantes que vimos originalmente, ¿verdad? Bien, entonces se debe indicar y vamos a trabajar con este que se llama panel con border. Observen que ese también va a ocupar el mismo borde que teníamos. Entonces vámonos a nuestro código de nuevo. El panel con border lo tienen aquí abajo. Miren, aquí está. Entonces, aquí lo tenemos. Creamos un panel dentro del método. Este panel es el que vamos a configurar. Le pongo su borde a este panel. Creo un layout que es border layout. Este border layout se lo estoy asignando al panel y al panel le estoy adicionando 5 botones, 5 objetos anónimos y en donde quiero que estén, ¿verdad? Y eso es lo que devuelve mi método, un componente, un panel, ¿sí? Entonces yo ya tengo mi panel con borde. Este panel con borde lo voy a adicionar aquí. De nuevo, this.add panel con border. Le pongo add panel con border. Creo que así estaba. Ajá, ese es el nombre del método
Ahí está. Si yo quiero reducir, para no ver este código, aquí tenemos la opción con este simbolito de menos. Ahí ya lo tengo comprimido, pero simplemente es para que poder ver lo que está abajo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí está el panel con border. ¿Sí? Ya lo tenemos así, pues vamos a ver qué pasa. Observen, aquí está el panel con malla y aquí está el panel con border. Aquí está, observen, aquí están los botones al norte, al sur, al este, al oeste y al centro. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja, miren, solito se ajusta. ¿Sí? Aquí observen igual el panel con pestañas, como no cabe, pues se ajusta, de manera que trata de presentarse lo mejor que pueda, ¿verdad? Eso hacen los administradores de diseño, ¿sí? Eso no haría setBounds, ¿ok? Entonces aquí están los botones, fíjense, son botones, ¿sí? Vamos a pensar que no coloco el de el sur, el sur no lo voy a usar, ¿sí? No lo voy a usar. Y entonces, fíjense, como no está el del sur, se ocupa su espacio por los demás, ¿sí? Ok. Ahora, vamos a adicionar uno nuevo. Vamos a decirle panel.add new gbutton otro, así con mayúscula. Y no le voy a poner dónde, ¿sí? Aquí en el add. No le voy a poner dónde. Vamos a ver dónde lo ubica. Otro. Observen. Si no le digo dónde lo ubica, al centro, ¿sí? ¿Y qué pasó con el que estaba al centro? No se ve, está abajo oculto, porque Border Layout solamente permite un componente en cada zona, uno solo, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Entonces, observen, si yo le pongo aquí igual, le pongo North, y le pongo North, quiero ponerlo al norte, aquí ¿cómo se llama? No se equivoquen en la forma de escribirlo, ¿sí? Observen, acá está, al norte. ¿Y qué pasó con el que estaba al norte? Pues está abajo, pero no se ve. Insistiendo, aquí cada zona permite un elemento, un componente. Bueno, como les decía, yo en lugar de poner el string, puedo poner border layout, punto, y aquí tengo north, por ejemplo, ¿no? Esa es otra forma, ¿sí? ¿Están de acuerdo? O incluso, miren, yo podría hacer esto. Primero la ubicación y luego el componente, ¿sí? Primero la ubicación y luego, o sea, tiene las dos versiones el método, ¿sí? Observen, ahí está. Pero ese es el problema con el border layout, ¿sí? Entonces, como un G-frame, ¿verdad? Tiene border layout, ¿sí? Tiene border layout. Cuando nosotros le decíamos f punto, ¿verdad? Add, aquí le ponemos new. Oh. Así, ¿verdad? Aquí creábamos el panel, ¿verdad? Y lo adicionábamos al G-frame, ¿sí? Simplemente le decíamos f.add, ¿sí? Así como lo tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, aquí ocupamos el set content paint, pero bien podríamos haber puesto el f.add, ¿verdad? ¿Sí? Tal, el panel, ¿sí?
Así es lo que hacíamos normalmente. Bien. Fíjense que si yo hago lo mismo, ¿sí? Get layout, le pregunto, dame tu layout. ¿Sí? Bien, y acá observen, nada más estoy utilizando un solo elemento que no le estoy diciendo dónde quiero que esté, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, dice look and feel, aquí algo me falló. Miren por qué se metieron estos espacios. Ahora sí. Aquí me está diciendo que el G-Frame, ¿qué ocupa? Border Layout, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasó acá? Miren, acá está el botón ocupando toda el área. No le dije dónde se colocara, ¿sí? Pero como no tiene otros elementos, ocupa toda el área, que es lo que está haciendo el ADD en un G-Frame, ¿ok? Perfecto. ¿Hasta aquí dudas, jóvenes? No. No. Ok. Sí, ¿Se bueno. puede regresar al código ¿Sí? del main, porfa? ¿Cómo no? Pongo el del main. Okay. Esto fue lo único que le adicioné para... Le pregunto al G-Frame, dame tu layout y lo imprimo, ¿sí? Gracias, profe. ¿Sí? Bien, seguimos adelante. Entonces ya tengo con borde. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito colocar al norte más de un componente? Como ejemplo aquí. Ya vimos que border layout no me permite colocar aquí en un área, ese sería el norte, no me permite colocar más que un solo componente. Entonces aquí nosotros lo que tendríamos que hacer sería primero adicionarle un panel arriba, ¿sí? Y luego al panel adicionarle los botones, ¿sí? Este se va al norte, ¿verdad? Y este se va al centro, ¿sí? Y entonces, bueno, tengo uno que se llama mezcla de paneles, ¿sí? Se adiciona la pestaña de mezcla con paneles. Aquí observen, se crea un panel, el panel que nosotros tenemos, ¿sí? Va a usar border layout de este panel, ¿sí? Y después creamos un panel que le vamos a llamar panel norte. Este es el que va a estar ubicado al norte de nuestro panel interno, ¿sí? Lo creamos el panel norte. Observen que no le ponemos layout al panel norte. Como no le ponemos layout, tiene flow layout en automático. Y adicionamos dos botones al panel norte. Luego este panel norte, ¿a quién se lo asocio? Al panel primero, el que habíamos creado primero en el método. Y le digo, ¿dónde? Al norte. Y finalmente le adiciono a este panel interno, le adiciono un botón al centro, ¿sí? Entonces aquí tenemos una jerarquía. Bien, vamos a ver esto para terminar la clase. En panel mezclado, hasta el final tengo este que se llama mezcla de paneles, ¿sí? Ahí. Mezcla de paneles. Aquí está este panel que es el que, observen que es el que devuelve mi método. Y acá a él le doy border layout y luego tengo un panel al norte que es el que yo se lo adiciono al panel. Entonces vamos a ocupar este método add mezcla paneles aquí en el atab. This.atab panel mezclado add con this.add panel mezcla de paneles se llama el método, ¿verdad? El que acabamos de hacer. ¿Ok? Entonces esta es mi última pestaña que voy a tener.
Le doy Clean and Build. Y aquí está, miren, panel mezclado. Panel con border que teníamos, como lo habíamos dejado. Y aquí está, miren, el panel mezclado, observen. Aquí está el botón al centro, aquí se ve este panel, ¿sí? Y aquí se ve los dos botones. Entonces así, de esta forma es como nosotros podríamos hacer que nuestras ventanas tengan más componentes, ¿sí? Utilizando paneles. Los paneles van a ser nuestra herramienta importante en el diseño.